para poder hacer un análisis de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los años. Saludo con gusto a Fernando Schute. Él es analista político en temas de seguridad pública y también seguridad nacional. Fernando, lo saludo con gusto, excelente mediodía y gracias por estos minutos con Mega Noticias. Fernando, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Precisamente en el tema que tenemos en este mediodía, las carreteras que parecen de terror básicamente, donde la autoridad no existe, pero sí se ve el poder por parte de los grupos criminales. ¿Qué me dice al respecto? Gracias, Michi. Un saludo afectuoso al auditorio. Desgraciadamente es un problema que lleva ya muchísimos años en nuestro país y en los últimos años se ha acrecentado. Tenemos diferentes problemas de seguridad en las carreteras del país. Evidentemente la carretera 57, esta que nos lleva hasta Laredo, ¿no? Hasta Nuevo Laredo, es una de las carreteras por donde más circulan mercancías legales e ilegales y naturalmente donde más robos se dan. Sin embargo, se están dando robos ya que no se daban, digamos, hace casi 50 años, ¿no? Por ejemplo, atravesar troncos o coches quemándose sobre la carretera México-Acapulco era común en la época de los años 70. Hoy por hoy ya hay asaltos a familias, ya es complicado que la familia se pare a utilizar servicios sanitarios o a comprar cosas en cualquier tienda. Y esto tiene que ver con crimen organizado, pero tiene poco que ver con el narcotráfico. El narcotráfico tiene sus propias vías. Tiene que ver más bien con gente que secuestra, que roba productos, en su caso que le saca dinero a las familias, que las extorsiona para que sigan circulando. Y si bien es cierto, hay una ausencia clarísima de parte de las autoridades, también es cierto que hoy existen muchísimas formas de poder proteger y vigilar una carretera. Hoy tenemos medios como pueden ser los drones, que pueden estar circulando y vigilando qué es lo que pasa. Hay muchos pasos hacia las carreteras de cuota que no deberían de existir y que por ahí es por donde muchas veces se fugan los criminales. Y es cierto, el problema es grave, el problema sigue con el huachicol, el problema sigue con los secuestros, sigue con el robo de mercancía, sigue con las carreteras en mal estado, sigue con problemas de los trailers de doble remolque, que son peligrosísimos. Es decir, las carreteras de México hoy por hoy son sumamente peligrosas y no solamente tiene que ver con cuestiones de delincuencia, tiene que ver también con el estado mismo de las carreteras y la falta de presencia policial, la cual es importantísima. Y no solamente eso, sino a mí me parece increíble que si todos sabemos que, por ejemplo, en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, hay continuamente asaltos, particularmente por la noche. Bueno, yo no entiendo por qué no entra la Guardia Nacional a hacer una limpia por las noches. Y además hay vehículos que se pueden utilizar en vuelos muy altos con cámaras especiales para ver de noche. En fin, me parece que aquí hay negligencia y aquí hay un gobierno que no se está enfrentando claramente. Yo sé que el presidente López Obrador, mucha gente lo reprueba en muchas cosas. A ver, muchas ya sabremos dentro de unos años si es cierto o no es cierto que hizo bien. Me parece que en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en temas como este, el transporte, donde exportamos muchísimo a Estados Unidos, este gobierno está reprobado y tenemos que exigir que se den condiciones, Mitzi.
Sí, esto que mencionaba usted desde el principio es un problema añejo, es un problema que no ha podido ser combatido de manera clara y frontal por parte de las autoridades de ninguno de los niveles, porque involucra a todos los niveles. En muchas ocasiones hemos escuchado que las autoridades estatales se blindan de alguna forma porque ocurre justamente en los límites entre un estado y otro y se intentan pasar esta responsabilidad. Pero particularmente de los últimos meses hacia acá hemos visto cómo se ha recrudecido. Platicábamos de Laredo, Monterrey, que se ha convertido básicamente en un triángulo de las Bermudas, y el Estado de Derecho, la seguridad, el bienestar de todas las personas, pues básicamente ha quedado completamente de lado. Pero no solamente ese tramo, Michi. Vamos a pensar en Michoacán, pensemos en Veracruz, pensemos en la Veracruz. carretera México-Puebla, en la salida cuando hay mucho tránsito, está la gente ahí asaltando a la gente que está detenida. Y creo que es multifacético el problema y hay que atacarlo desde muchos ángulos. Me parece, a ver, lo que tú acabas de decir, tienes muchísima razón. Particularmente pasa en las fronteras entre Estado y Estado. Cuando yo trabajé eh, para, para seguridad pública, cosa que sigo lamentando, organizaba yo operativos precisamente interestatales, en donde se juntaba un estado con el otro, se organizaban operativos entre los diferentes estados y los diferentes municipios. Además, juntábamos a diferentes tipos de policía y invitábamos al ejército. ¿Para qué? De la misma manera que hicimos el alcoholímetro en la Ciudad de México cuando me tocó ser presidente del Consejo Ciudadano, bueno, para que se cuidaran, para que no hubiera corrupción, se cuiden en materia de seguridad y se cuiden en materia de legalidad y de que hicieran bien las cosas de manera correcta. Esto desgraciadamente se ha abandonado, no se hizo mucho caso en el gobierno anterior donde yo participé y tampoco se está haciendo caso en este momento, y me parece que este tipo de operativos son muy sencillos y como te decía yo, la tecnología, si sabemos dónde están los problemas, no entiendo por qué se siguen dando. Me parece absurdo. Y me parece también que aquí la Canacar, la Cámara Nacional de Transporte, es importantísimo que exija no solamente que dé las soluciones, porque muchas veces las cámaras lo que dicen es queremos aportar soluciones. A ver, no nos corresponde a los particulares hacer esto. A veces lo hacemos de todas maneras, le corresponde a la autoridad, le corresponde en este caso a la Guardia Nacional, a las policías estatales y las municipales. La Guardia Nacional, aunque está siendo bien llevada, le sería imposible cuidar todas las carreteras del país y además los estados en donde hay las nuevas autodefensas y todo eso, ¿no? Y además seguimos tontamente atacando al narcotráfico, haciéndole trabajo a Estados Unidos en vez de procurar seguridad pública para la gente. Pero las policías estatales y municipales no están funcionando. Yo creo que hay que regresar a pensar de nuevo en el mando único. Y hoy dependiente de un militar sería maravilloso. ¿Cuáles son los costos derivado de esta situación? Obviamente el mejor dato lo podría dar Canacar, lo podrían dar los empresarios de las pérdidas que genera, pero me parece que son más, aparte del tema económico, también es el tema de la situación del bienestar de las personas, de la misma seguridad propia de las personas, de toda esta situación que lo incluye, o incluso la movilización de miles de familias por el miedo a esta misma violencia que se está viviendo. Vemos allí el caso de Michoacán, en donde hacen cierres carreteros, queman y hacen disparos por todos lados. Efectivamente, el costo Michi está siendo muy alto. Canacar, por ahí me enteré por un amigo mío que participa ahí, que le han metido cerca de 50 millones de pesos en este año a la vigilancia. El costo en pérdidas lo desconozco, debe ser altísimo, pero el costo social, como tú bien dices, es altísimo. Es decir, que uno no pueda con su familia decidir ir con toda tranquilidad a Oaxaca o a Veracruz o cruzar Estados Unidos a través de Monterrey, Nuevo Laredo y Laredo, pues me parece que eso es tremendo.
Es una manera de medir la gobernabilidad o no en un país, la seguridad. Y hoy, como decía yo, en esto estamos reprobados. El costo está siendo muy alto. No solamente son las mercancías que la Canacar registra. Hay otras muchas mercancías que no tienen que ver con Canacar, gente que no está afiliada a la Cámara y que utiliza las carreteras. Pero el no tener la confianza para utilizarlos genera un, un miedo colectivo muy importante que creo que puede tener costos políticos, y los costos políticos tienen que ver con la incapacidad después de gestión de cualquier gobierno. Fernando Schütte, muchísimas gracias por este análisis que nos ha dado otro panorama de lo que está ocurriendo allí en las carreteras de nuestro país. Que tenga excelente mediodía. Gracias, Michi. Muy buenos días.